Buen día, Agustín, buen día, Fernanda, Buenos a los días. compañeros del piso y también a toda la audiencia, la importante audiencia de ustedes. Gracias, muy amable. ¿Qué pasa? Que el alcohol y la conducción no se terminan de divorciar. Pasa que no terminamos de hacernos cargo de un problema como comunidad y quizás necesitamos desde los gobiernos tomar una actividad, bueno, más proactiva y te diría, al menos yo desde mis recomendaciones más punitivas, ¿no? A veces cuestan estas decisiones, pero es así. Lo que logramos hacer, y hemos hablado varias veces, Agustín, con vos, en relación al tabaco, que es que socialmente no esté aceptado fumar en un lugar cerrado, necesitamos hacerlo con el alcohol al volante. Evidentemente hay una industria muy fuerte que tampoco ayuda y un contexto cultural que tampoco ayuda. Entonces, son varias cuestiones a poder avanzar. Una es en el campo. Volvemos a insistir, no es una perspectiva prohibicionista del consumo de alcohol, sí eh, en el volante. Nosotros hay contextos como son la de personas embarazadas, niñeces y alcohol al volante, que en eso para nosotros no hay ningún tipo de discusión y es un abstencionismo total, ¿viste? Porque están los números, por eso los números nos lo dicen y necesitamos que como comunidad tomemos conciencia de que no se puede manejar habiendo alcohol, estando bebiendo alcohol, aún con la medida del 0,5 uno pierde reflejos, pierde capacidad en la conducción y pone en riesgo a muchas personas. Ujú. Eh, Hernán, de 700 y tantos controles, más o menos el 20% en conductores, digo, dieron alcohol positivo, es decir, Sí. presencia de alcohol en sangre. Este dato, ¿en qué proporción se puede trasladar al resto de las personas que conducen vehículos? Digo, ¿es trasladable este 20%? Yo podría decir después de esto, el 20% de los conductores lo hacen con algo de alcohol en sangre. No, te vas a quedar corto, te vas a quedar muy corto. No es trasladable porque necesitamos hacer, te digo una encuesta que nosotros justamente ayer presentamos en conjunto con el subsecretario de Seguridad, con Lucas Gómez, estos informes y nos establecimos recuperar una encuesta, un estudio que nosotros hicimos, volver a repetirlo, lo hicimos hace 4 años, donde nosotros le preguntamos a adolescentes, chicos entre 13 y 14 años, eh, cuántos de ellos en el último mes se habían subido con un adulto alcoholizado al auto. Y en ese momento los adolescentes nos contestaron, eran adolescentes de la comarca de Cutralcó Plaza y de Neuquén Capital, 3 de cada 4 en el último mes se habían subido a un auto con un adulto alcoholizado. ¿Eso qué quiere decir? Que vos te subís al auto de alguien que conocés y muchas veces que querés mucho, que es tu referente familiar, tu papá, tu tío, un amigo, pero y esos chicos de 13 y 14 años, 3 de cada 4 habían sido puestos en riesgo por un adulto, con lo cual, si vos me decís si esta encuesta y este análisis que nosotros hicimos sobre la accidentología se puede trasladar, no, y sin duda nos va a dar muchísimo peor. Entonces, actitudinalmente, digo, desde la acción que se emprende, desde la decisión que se emprende, uno podría decir, bueno, ¿y cómo podés trabajar para empoderar más a las personas para que frente a la detección de una circunstancia de estas características tengan una capacidad de incidencia? Porque vos decís, de cada 4 pibes consultados por menos de 19 años, 3 se han subido alguna vez a un auto que era conducido por un mayor, por un adulto, eh, con alcohol, Uh-huh. que ha consumido alcohol. Ni el adulto tiene la capacidad actitudinal como para desistir de hacerlo, Uh-huh. ni el joven tiene el empoderamiento como para decidir, no que no conduzca el otro, sino ni siquiera no subirse a ese vehículo. Claramente. Bueno, a ver, en este momento, justamente esto surgió a partir de que ellos comentaron, la gente de seguridad que estaba trabajando con educación en el tema de educación vial y que este tema iba a ser un tema central. Yo te puedo decir que
evidentemente lo que vos decís, la disparidad de poder entre un niño o un adolescente con un adulto cuando está en un auto es muy grande. Pero también el grado de la posibilidad de concientización también, digo, Pero, yo pues si hoy... yo puedo entender, digamos, esa actitud, digamos, en un joven o Sí, 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 sí. en una persona de menos de 19 años, que es el recorte que ustedes hicieron, cuando el vínculo con el adulto es un vínculo muy estrecho, es un vínculo que tiene que ver con la familiaridad, con la pertenencia al mismo núcleo familiar, que a lo mejor allí una cuestión de autoridad que lo obliga al más chico a subir al ¿Subís vehículo. al auto o te vas caminando? Claro. Sí, pero a ver, otra vez, no hay que poner en los niños la responsabilidad de la irresponsabilidad de un adulto, eso está claro, ¿no? No, pero hay que A poner veces, en todas las personas la capacidad para sí, decidir. claramente, y por eso te cuento que en ese punto, justamente el ejemplo que yo te quería dar es, Sí. yo si hoy me subo al auto y no me pongo el cinturón, son mis hijos también los que me ayudan, otra vez, me ayudan, la responsabilidad es mía. En este punto lo que generamos, necesitamos, y eso es responsabilidad, yo también en eso te digo, es responsabilidad nuestra como gobierno de empezar a hacer campañas más directas y más claras, tanto en lo punitivo, en los controles, cuanto en la difusión de esto, para poder llegar tanto a los adultos como a los niños, en función también de lo que es el proceso de crecimiento, de generar una mayor conciencia social. Si vos vieras la otra informe que nosotros presentamos en relación a las adolescencias, y que yo ayer cuando la presenté, lo que dije sobre esa investigación, que no es un estudio sobre adolescencias, sino que es un estudio para los adultos, porque los adolescentes tienen referentes familiares, lo digo así porque a veces son los papás, la mamá u otras personas, y estos referentes adultos, los mismos jóvenes, los mismos adolescentes, lo que contestaron es que el primer lugar, digamos, donde ellos han consumido alcohol u otras sustancias es en el contexto de los amigos. Solo un 2% ha consumido alcohol solos, ¿ok? Pero también es muy significativo que el 55% de esos han consumido en el contexto familiar. O sea, son papá, mamá, lo que le dicen, mira, vos tomá acá, estamos hablando de menores de 13 años, vos tomá acá porque, bueno, entonces vas a tener una cultura alcohólica, o yo voy a estar más seguro, y eso es una barbaridad, es una desorientación de lo que tenemos nosotros como adultos por desconocimiento, no por mala voluntad. Bueno, Fernanda se sale de la vaina por preguntarte algo. ¿Qué tal? Sí, Fernanda. Sí, a veces uno dice, el adolescente sube a ese auto donde el adulto, con un grado de alcohol, va manejando. Ese adolescente, como bien lo viene marcando, llega como referente el adulto. Entonces, ¿a quién hay que educar más conscientemente? ¿Al adulto que sube al volante con alcohol y está incitando al adolescente a subir? Más allá que el adolescente en ciertas y determinadas edades ya está en condiciones de poder decidir por sí solo. Pero ante la vulnerabilidad, por ahí, es como que se nos escapa un poquito de las manos. ¿A quién tenemos que educar? ¿Al adulto o inyectarle al adolescente la visión diferente hacia el adulto? Mira, yo creo que en tu pregunta también está la respuesta, digamos. Es claro que es al adulto, pero también es claro que se van haciendo procesos pedagógicos. Y la conciencia vial que hoy tienen mis hijos no es la que yo tenía a la edad de ellos. En ese punto y no... evidentemente hay una urgencia, porque esto tiene una urgencia. La urgencia de que a la fecha nosotros llevamos 41 muertes en nuestras rutas de Neuquén. Estamos ya como cerca de los niveles de muertes prepandemia. Y las muertes son personas, son nombre y apellido. Sí. Y no te cuento las personas que quedan con discapacidades, con traumas, por toda la accidentología, ¿no? Entonces, en ese punto es donde nosotros como sociedad tenemos que tomar conciencia y ayudar a tomar conciencia, y nosotros como gobierno tener una mayor responsabilidad en la generación de políticas activas
lo que nos ayuda claramente el observatorio que presentamos ayer en Casa de Gobierno, y con estas investigaciones y otras que ya están en camino, es que nos permiten generar como políticas públicas más asertivas, con una mejor planificación y un direccionamiento, porque más allá de que está instalado en toda la sociedad, es claro, después de este estudio que ustedes tienen ahí, Sí. Es que nosotros tenemos que apuntar a los varones entre 17 y 29 años. El estudio ha sido sobre todas las edades, a partir de 17 años que tiene la posibilidad de tener carnet, hasta hasta el fin de la edad, pero lo que nos muestra el estudio es que el 90 y pico de accidentes con alcoholemia positiva la han tenido varones, y la mayoría la han tenido varones menores entre 19 y 29 años. Caramba. Vos planteabas recién la necesidad de educar al adulto y al joven. Me da la sensación, decime si estoy equivocado, pero me da la sensación de que si, o reeducar, ¿no? A ver, ¿cómo diría? Modificar, digamos, este tipo de conductas que se han ido incorporando y hasta te diría durante décadas, y muchas décadas. Uh-huh. Yo te podría citar un caso, por ejemplo. Esta región, todo lo del Alto Valle de Río Negro, Valle Medio, zona de la confluencia, se caracterizó históricamente por ser una zona productiva, o sea, de agroalimentos, ¿no? De frutas, sobre todo de frutas frescas. Y justamente con las primeras frutas que se empezaron a producir una vez que se sistematizó el sistema de riego a principios del siglo pasado aquí en la región, fue la vid. Y con la vid vinieron las bodegas. Hubo una época en que aquí en la región había como, no sé, 200 bodegas en toda la región. Chicas, pequeñas, para consumo particular y también para vender y compartir entre los más próximos. Pero en la mesa cotidiana, los papás solían poner una pizca de vino y bastante agua o soda, en el caso de los lugares más privilegiados económicamente, para con sus hijos. Era el jugo de esa comida, era el hábito, digamos, estaba incorporado en la cultura. Era una pizca, era para darle color y quizás un poquitito de sabor, pero el consumo del vino en la mesa también estaban incorporados los más chicos. Por eso son esas cuestiones culturales. Si yo te digo hoy, Amado y Fernanda, les pregunto, el alcohol, un vasito de alcohol, un cuarto de vasito de alcohol por día, ¿hace bien al corazón? ¿Vos qué me contestas? No, ahí nos estamos metiendo en otro tema. No, pero te digo porque es parte de lo cultural, porque eso que nosotros solemos como sentido común afirmar, y en las familias está instalado, y que lo dijo, y yo lo quiero un montón, al doctor Favaloro, está demostrado científicamente que no es. Lo que necesitamos es cambiar los patrones culturales. Eso que vos decís, que los adultos nos ponían un poquito de vino para darle color, y eso va generando como patrones. O por ejemplo, la copita, trae una copita solamente para que brinde porque es el cumpleaños de la tía o porque es la Navidad. Está bien. Frente a este escenario que coincidimos en el diagnóstico, en la descripción, en todo caso, de ese escenario y de esas cuestiones culturales, la pregunta que quería hacerte es la siguiente. ¿Cómo haces para modificar ese tipo de conductas cuando vos tenés probablemente en el sistema escolar la principal herramienta o estrategia para llevar adelante una política en este sentido, pero tenés a los más jóvenes allí, no tenés a los adultos? Entonces, si vos querés modificar las conductas de los adultos, no los tenés en un sistema en donde podrías incidir probablemente. Solamente tenés a los jóvenes. La respuesta está en lo que ya supimos hacer. ¿Cómo hicimos en 10 años para reducir el consumo de tabaco de 27 a 13% y que hoy en ningún estudio de radio ni en ningún lugar cerrado se deje fumar? Así. De esa forma. Con una voluntad que implique un cambio cultural. Hernán, muchísimas gracias por esta gentileza, por estos minutos.